Buenos días a todos desde Colombia, Cali. Vamos a empezar la sesión 6 de 8 de este curso virtual de Introducción a la Investigación en la Seguridad del Paciente. La sesión de hoy estaremos viendo el tema de evaluando el impacto después de la implementación. Un saludo especial a todos nuestros participantes de toda Latinoamérica y España, y esperamos que el curso vaya llenando las expectativas con las cuales todos llegamos a ella. En la sesión de hoy describiremos varios métodos de evaluación de la efectividad de las soluciones implementadas para mejorar la seguridad de los procesos de atención en salud en el entorno real, en términos de impacto, aceptabilidad y asequibilidad. Si nosotros quisiéramos saber si somos seguros en nuestra atención, deberíamos tratar de identificar varias cosas. La primera de ellas es si estamos entregando los cuidados apropiados, y para ello deberíamos preguntarnos si nuestros procesos de atención están estandarizados a la fecha. La segunda pregunta que nos debemos hacer es si identificamos los daños. ¿Cuáles son nuestros resultados clínicos? Nuestro índice de eventos adversos, nuestro índice de incidentes, nuestro índice de mortalidad, nuestro índice de infecciones asociadas al cuidado de la salud, nuestro índice de complicaciones intraoperatorias, etc. También deberíamos preguntarnos si en nuestra organización invertimos en el aprendizaje, en la formación de nuestras personas que están al frente de los pacientes atendiéndoles. Y debemos preguntarnos también si en nuestra organización existe o no una política o un programa de seguridad de los pacientes. También debemos evaluar el conocimiento sobre la seguridad del paciente en el personal, evaluar la implementación de las prácticas seguras a través de la observación directa. Por ejemplo, podemos idearnos metodologías para evaluar si en nuestros servicios la gente está lavándose las manos como realmente es, si se las está lavando primariamente, si se lo hace en la forma indicada. Podríamos observar si estamos implementando la lista de chequeo en nuestros quirófanos, etc. Podemos evaluar si hay seguimiento a la implementación de las acciones de mejora. Cuando sucede un incidente o un evento adverso y el mismo ha llevado a una reunión de la cual salen oportunidades de mejora, pues nuestra tarea es verificar que esas acciones de mejora que nacieron como producto del análisis de lo sucedido, pues realmente se está implementando. Y también, por último, podemos evaluar si estamos dando cumplimiento a nuestros ítems que componen la cultura de seguridad. En el día de hoy, por lo tanto, haremos una pequeña introducción donde hablaremos sobre la seguridad del paciente como una dimensión clave de la calidad. Nos introduciremos un poco en la evaluación de la calidad, en el proceso que sigue la calidad, en la evaluación de los costos de los eventos adversos, y por último haremos una pequeña discusión y sacaremos conclusiones. Vamos primariamente a mirar la seguridad del paciente como una dimensión clave de la calidad. Y en el ciclo de investigación que hemos venido viendo durante el curso, pues nos encontramos en la evaluación del impacto de aquellas soluciones que nosotros empezamos a identificar para poner mejora a la seguridad de la atención de nuestros procesos. Como ha sido tradicional en las sesiones del curso, primariamente algunas preguntas sobre el tema para evaluar el conocimiento con el cual nosotros llegamos a la sesión. La primera pregunta dice:
¿Cuáles son los 3 elementos que señala Donavidian para evaluar la calidad de la atención sanitaria? A. Costo, competencia, cultura. B. Costoso, común, controversial. C. Estructura, proceso, resultado. D. Efectividad, eficiencia, equidad. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de evaluación de un proceso? A. Medir si los médicos se lavan las manos antes de visitar a un paciente. B. Medir la relación costo-efectividad de reducir errores en la medicación. C. Encuestar a enfermeras acerca del ambiente de seguridad en sus servicios. D. Ninguno de los anteriores. Pregunta 3. ¿Qué evidencia podría convencer a un gerente de un hospital para invertir en seguridad? A. Una intervención que incrementa la seguridad sin incrementar los gastos. B. Unos pocos pasos que pueden mejorar la seguridad en varias áreas. C. Una intervención que puede mejorar la seguridad y disminuir la estancia hospitalaria. D. Todas las anteriores. Pregunta 4. ¿Cómo podemos saber si hemos aprendido de un error? A. Evaluando la existencia de una política o un programa. B. Evaluando el conocimiento del personal acerca de la política o el programa. C. Observando directamente si el personal utiliza apropiadamente la política o el programa. D. Todo lo anterior es cierto. 5. ¿Cuáles de los siguientes son aspectos importantes de la cultura de seguridad? A. Trabajo en equipo. B. Facilidad para hablar abiertamente sobre las preocupaciones de seguridad. C. Actitud de los líderes acerca de la seguridad del paciente. D. Todas las anteriores. Ante la pregunta de cómo podemos nosotros saber si la atención que entregamos es más segura, por ejemplo, podemos mirar nuestra frecuencia de daños, como lo veíamos en las diapositivas iniciales. Nuestro índice de eventos adversos prevenible nos dice qué tan segura es nuestra atención. ¿Tenemos ese indicador en nuestro servicio? La prevalencia de la atención apropiada, el índice de incidentes sin daño, nos dice qué tan segura es nuestra atención. Si tenemos cambios en las prácticas en respuesta al aprendizaje, es decir, cuál es nuestro índice de cumplimiento de las acciones de mejora. Si hemos tenido cambio en nuestra cultura de seguridad, si hemos mejorado en la cultura de seguridad, la percepción de seguridad de nuestros colaboradores nos responde esta pregunta. Este es el diagrama tradicional que todos conocemos, que conocemos como el modelo de Donavidian para evaluar la calidad de atención, que en esencia lo que nos dice es que en todo proceso de atención existe la estructura, todas las entradas al proceso, el proceso mismo, lo cual genera un resultado. Se entiende, se ha entendido siempre, que si todos adecuamos la estructura, tenemos todo lo necesario para realizar la atención. Adicionalmente, el proceso de atención lo realizamos con la mayor calidad posible, el resultado debe ser el mejor posible. En el contexto de cultura de seguridad, nosotros podemos aplicar el mismo proceso para mirar, en términos de seguridad, si tenemos toda la estructura requerida para el proceso de atención, si el proceso lo hacemos de la manera más segura posible, el resultado debería ser el mejor posible.
Sin embargo, cuando nosotros evaluamos el mismo modelo y lo hacemos con enfoque sistémico, debemos agregar al comienzo todo lo relacionado con los proveedores del proceso de atención. No hay otra manera de hacerlo con enfoque sistémico si no consideramos a la entrada al proceso inicialmente los proveedores y al final, después del resultado, qué tanto fue el impacto que se tuvo con respecto al cliente de ese proceso o al paciente mismo cuando hablamos de procesos de atención. Todo dentro del contexto de seguridad. Este diagrama está representando el enfoque sistémico de Peter Senge de las empresas que aprenden con enfoque sistémico. Hemos también aprendido que la atención, la calidad de atención está regida en estos 6 aspectos que nos determinan qué tanta calidad tiene la atención que nosotros entregamos a nuestros pacientes. Y en ellos, pues la seguridad es el primero. Adicionalmente encontramos la efectividad, que sea una atención centrada en el paciente como ser humano, que sea una atención eficiente, que sea una atención oportuna y que además sea una atención equitativa. Cuando nosotros evaluamos nuestra atención, deberíamos tener para cada uno de estos aspectos o estos dominios de la calidad al menos un indicador que nos diga en nuestro servicio, por ejemplo un servicio de urgencias, por ejemplo un servicio de cirugía, por ejemplo un servicio de hospitalización o una unidad de cuidado intensivo, cuál es nuestro comportamiento con respecto a cada uno de estos aspectos para definir la calidad de nuestra atención. De tal manera que nosotros el resultado que tenemos como producto de la atención que entregamos lo podemos evaluar desde diferentes perspectivas. La perspectiva clínica, por ejemplo, nos enfoca sobre los eventos adversos y podríamos decir que nosotros tenemos una atención segura si efectivamente hemos logrado disminuir los eventos adversos de nuestra institución. Desde la perspectiva del paciente, podríamos mirar, por ejemplo, el estatus de salud subjetivo del paciente, cuál ha sido el impacto en la calidad de vida de ese paciente y cuál ha sido el grado de satisfacción de ese paciente con la atención recibida. Desde la perspectiva social, nuestros resultados pueden ser mirados con respecto a cómo se incrementó la tasa de utilización de nuestros servicios, si el costo de nuestros servicios es un costo razonable. Y ya enfocándonos en la parte clínica, tenemos que medir para saber si nosotros estamos entregando atención segura o no, cuál es el nivel de daño que nuestra atención produce. En esencia, si los resultados clínicos nuestros están produciendo daño o no a los pacientes. En ese orden de ideas, la atención apropiada, a través de los procesos que estén bien definidos y estandarizados, nos ayuda a disminuir la posibilidad de daño en cuanto a que las personas aprendan a ser más competentes o a ser más hábiles en lo que hacen. Nos habla del aprendizaje de esas personas para tratar en el tiempo de disminuir la posibilidad de daño, y la cultura de seguridad a través de la percepción que se tiene en toda la organización sobre la seguridad que integramos nos ayuda a evaluar si estamos produciendo o no daño a nuestros pacientes. Si ustedes están teniendo inquietudes en este momento, por favor envíenlas durante la presentación y no esperen al final de la misma. Un equipo de personas en el central está recopilándolas y me hace llegar algunas de ellas para tener la oportunidad de contestarlas. Existe hoy día en la literatura internacional y como una referencia para todos aquellos que atendemos pacientes, unos indicadores muy específicos con respecto a si nosotros estamos entregando atenciones seguras o no en nuestros servicios. El indicador más conocido en la actualidad y más seguido por todos nosotros es que realmente tengamos un cumplimiento de las metas internacionales en seguridad del paciente. Conocemos que esas metas son
que identifiquemos adecuadamente a nuestros pacientes, que evitemos que se presenten en nuestras instituciones infecciones asociadas al cuidado de la salud, que tengamos programas tendientes a evitar la caída de los pacientes en nuestros servicios que les producen daño, que en nuestros quirófanos apliquemos la lista de chequeo para evitar que se presenten cirugías en pacientes equivocados o en el lado equivocado o en el órgano equivocado. Que tengamos un programa de medicación segura que nos ayude a evitar eventos adversos asociados al uso de medicamentos de alto riesgo y que, como lo veíamos en la sesión anterior, tengamos un programa que nos conduzca a mejorar la comunicación entre el personal de colaboradores que atiende a los pacientes, para que esta comunicación sea efectiva y así ayudemos a disminuir los eventos adversos. En términos de que nuestra atención sea apropiada, hay un aspecto muy importante que está poco presente en la literatura, pero que a la luz de la experiencia hemos visto que podríamos decir que a partir de allí nace la seguridad de la atención. En esencia es que haya una asignación adecuada de privilegios o de prerrogativas para aquellas personas que hacen los procedimientos. En las instituciones necesitamos definir quién puede hacer qué cosa. Por ejemplo, no todos los cirujanos generales tienen las competencias, a pesar de ser cirujanos, para hacer cirugías específicas, como por ejemplo una cirugía vascular periférica o por ejemplo una cirugía de cáncer. En ese orden de ideas, si queremos entregar una atención segura en nuestra institución, debemos empezar por tener un comité de asignación de prerrogativas o de privilegios que dé lugar a que las personas más competentes y más hábiles sean efectivamente quienes hacen los procedimientos. No todos los médicos, por ejemplo, están capacitados para colocar catéteres centrales, incluso no todas las enfermeras están capacitadas o son competentes para avanzar catéteres centrales desde una ubicación periférica. El segundo aspecto para evaluar si la atención que nosotros estamos entregando es apropiada o no, es evaluar si nosotros estamos haciendo evaluación de la adherencia a las guías de práctica clínica por parte de nuestros profesionales de la salud. Es evidente que el desarrollo e implementación de guías de práctica clínica es una herramienta que nos ayuda a estandarizar la atención y por lo tanto, disminuyendo la variabilidad, podemos nosotros entregar una práctica mucho más segura. En líneas generales podemos afirmar que en todas las instituciones de salud alrededor del mundo existen guías de práctica clínica, bien sea porque son de autodesarrollo o bien sea porque han sido adoptadas a partir de las guías de instituciones más desarrolladas o adaptadas de las mismas. Sin embargo, el punto importante no es saber si tenemos o no tenemos guías de práctica clínica. El punto importante es evaluar qué tanto se adhieren nuestros profesionales al uso de las guías de práctica clínica. Nosotros, en nuestra institución, evaluamos esa adherencia. ¿Cómo es el proceso de evaluación de la adherencia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para saber si estamos entregando una atención apropiada o no. Un tercer aspecto muy importante en la atención que entregamos nosotros a nuestros pacientes es el desarrollo e implementación de listas de chequeo, pero al igual que con las guías de práctica clínica, no es tan importante tener la lista de chequeo como si evaluar la adherencia de nuestros profesionales al uso de listas de chequeo. No es infrecuente ver, por ejemplo, que en algunos servicios existen las listas de chequeo. Cuando las vamos a verificar están totalmente chequeadas, pero a pesar de eso el evento adverso ocurre porque la lista de chequeo se llena sin hacer la verificación.
De tal manera que si queremos evaluar nuestra atención, si es apropiada o no, lo que nosotros tenemos que es mirar si estamos realmente implementando la lista de chequeo y haciendo la verificación como corresponde. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la adherencia al lavado de manos. En la perspectiva de aprendizaje, es frecuente encontrar que en algunas instituciones o en muchas instituciones las personas se mueven de sus servicios hacia unos auditorios en otra parte de la organización para cursos de capacitación o para aprender a desarrollar algún conocimiento específico. Realmente lo que nosotros debemos desarrollar es que las personas aprendan en terreno, en su mismo servicio, a desarrollar competencias y habilidades en los puntos específicos que nosotros queremos. Esto es mucho más importante que mover personal hacia un auditorio o un salón de clase, o una universidad o la misma institución para aprender. Lo más importante es llevar la capacitación al terreno mismo donde las personas están desarrollando su labor. Un ejemplo de esto es el entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva. Con la simulación que existe hoy día y toda la tecnología posible, pues no es entendible que un cirujano, por ejemplo, llegue a hacer una cirugía mínimamente invasiva sin haberse expuesto a muchas horas de simulación en ese procedimiento que se dispone a hacer in vivo a un paciente. De tal manera que es muy importante acceder a estas tecnologías para mejorar las competencias y habilidades de nuestros profesionales. Pero un indicador muy importante o un aspecto muy importante sobre si nuestra organización aprende o no aprende es que no haya una recurrencia del mismo evento. Y por eso es muy importante hacer implementación de las acciones de mejora que nacen del evento, pero como lo dijimos anteriormente, mucho más importante aún es hacer seguimiento a si esas acciones de mejora fueron realmente implementadas o no. En este orden de ideas, un personal de calidad o alguien que tenga que ver con la seguridad del paciente debe permanentemente estar evaluando si existió tal cumplimiento o no, porque si no, la reunión de análisis del evento para tomar acciones de mejora se vuelve inefectiva. Y evidentemente, si estamos implementando las acciones de mejora, pues algo que necesariamente debería ocurrir es que haya una disminución de las fallas interprocesos en los diferentes servicios. Una herramienta de mucha ayuda para el aprendizaje son las auditorías de las acciones tomadas, en términos de que cuando la institución realiza auditoría a los diferentes servicios, las auditorías internas, pues estas auditorías sean sistemáticas, planeadas y tengan como punto de partida las acciones de mejora que fueron diseñadas en procesos anteriores. Un aspecto muy importante que evalúa el impacto que estamos teniendo en nuestra atención en la seguridad que queremos entregar es la evaluación periódica de nuestra cultura de seguridad. Todos conocemos que existen al respecto diferentes aspectos que evalúan la cultura de seguridad. He tratado en esta diapositiva de colocar allí los aspectos más importantes que están relacionados con la evaluación de la cultura. El primero de ellos es el liderazgo, entendido como no solamente el líder o la alta dirección de la organización ejerce su liderazgo hacia la cultura de seguridad, sino también entendido como el liderazgo que tiene cada jefe en su servicio, el liderazgo de la enfermera jefe de urgencias, el liderazgo del médico director de urgencias, por ejemplo, el liderazgo del jefe de sala de operaciones o de otros servicios con respecto a la cultura de seguridad. El segundo aspecto muy importante que se evalúa en la cultura de seguridad es nuestro trabajo en equipo.
cómo es nuestro trabajo en equipo, si realmente diseñamos o no procesos donde el trabajo en equipo sea algo fundamental y visible en cada uno de ellos. El tercer aspecto, como ya lo mencionamos anteriormente, cómo es la comunicación entre el personal que cuida del paciente. El cuarto aspecto que evalúa en la cultura de seguridad es qué tanto nosotros involucramos a nuestros pacientes en su autocuidado como un aspecto importante de la seguridad del paciente. El paciente, como lo vimos anteriormente en la sesión anterior, es una barrera efectiva que impide que en él se consumen eventos adversos. Recuerden, por ejemplo, cuando desarrollábamos el punto de involucrar al paciente en términos de que el paciente preguntara siempre a un profesional de salud si se había lavado las manos e incluso le exigiera lavarse las manos antes de tocarlo. En la evaluación de la cultura de seguridad hay dos aspectos muy importantes, que es cuál es nuestra percepción de seguridad de nosotros mismos, en términos de si nosotros realmente estamos percibiendo que estamos entregando una atención segura y si estamos recibiendo retroalimentación efectiva de todos aquellos eventos con daño o sin daño que se producen en nuestros servicios. Y obviamente la cultura de seguridad debe traducirse en que progresivamente en el tiempo en nuestra organización haya una disminución efectiva de los eventos adversos y haya un incremento efectivo en el reporte de los eventos e incidentes. Todos estos aspectos nosotros los podemos evaluar en sus servicios para entender el impacto de todas las acciones de seguridad que estamos implementando. Volvemos nuevamente con el primer reto global de la seguridad del paciente. La atención limpia es una atención más segura y la OMS nos entrega unas guías adecuadas para la higiene de manos en la atención en salud, y a través de la evaluación que nosotros hacemos podemos verificar a través de observación directa o indirecta, recomiendo más la segunda que la primera, si estamos realmente haciendo adherencia a los 5 momentos de la higiene de manos como lo recomienda la guía de la Organización Mundial de la Salud. De manera directa nosotros podemos evaluar este proceso a través de la proporción de la higiene de manos apropiada por el número total de oportunidades para el lavado de manos. Yo recomiendo más la evaluación directa porque definitivamente cuando alguien se siente observado y sabe que lo están observando, pues tiene más adherencia a el proceso el cual se le está observando. Como lo que se pretende es ver cómo funcionan los servicios en el día a día, en la realidad, pues quisiéramos que las personas se lavaran las manos sin saber que se están siendo observadas, porque eso es lo que da la realidad del día a día de las organizaciones. La evaluación indirecta también la podríamos hacer a través del volumen que se consume del alcohol glicerinado que se utiliza para lavar las manos. Una evaluación de este consumo nos mide indirectamente qué tanto nos estamos lavando las manos. Sin embargo, la observación indirecta por personas ajenas al proceso nos ayuda a darnos realmente evidentemente cuenta de cuál es la realidad al respecto de la adherencia al lavado de manos. Evidentemente, el resultado final pues tiene que ver con la incidencia de infecciones nosocomiales en la organización. Como lo dijimos en la introducción, pues una parte muy importante es saber si hemos aprendido de nuestros errores. Eso nos ayuda a evaluar el impacto. La pregunta que hay que hacerse es, ¿tenemos nosotros alguna política o un programa que nos conduzca a entregar atenciones más seguras? ¿Evaluamos nosotros por parte del personal el conocimiento de esa política o ese programa? ¿Hemos observado directamente que las personas en la organización utilicen adecuadamente la política o el programa? ¿Hemos creado una cultura de seguridad?
Hacemos evaluación de la cultura con qué periodicidad. Evaluamos la actitud del personal con respecto a la seguridad y el trabajo en equipo. Hemos hecho un cuestionario a nuestro personal sobre las actitudes de la seguridad. Todos conocemos la organización, la encuesta desarrollada por la AHRQ de los Estados Unidos para evaluar la cultura de seguridad. Muchas organizaciones en Latinoamérica han adaptado a sus servicios y a sus países esta encuesta, y hoy día es frecuente encontrar muchas adaptaciones de esta encuesta de la AHRQ que ustedes podrán encontrar en la referencia para evaluar su cultura de seguridad al interior de su organización. Ustedes ven en la pantalla unas preguntas que están relacionadas en la encuesta que nos evalúan si estamos en qué grado de acuerdo estamos con respecto a la afirmación que se hace y que evalúa la seguridad o nuestra percepción de seguridad. Un segundo aspecto muy importante para saber el impacto que estamos teniendo con la atención que estamos entregando a nuestros pacientes es hacer una evaluación de los costos de los eventos adversos. Esa evaluación del costo la podemos medir incluso por la costo-efectividad en términos de años ajustados de calidad de vida o de años ajustados de discapacidad, o incluso a través de la relación costo-beneficio. Este estudio de SFEL, que está publicado en JAMA, habla sobre los costos de los eventos adversos de los pacientes hospitalizados, y lo vamos a utilizar como ejemplo para poder determinar que se puede hacer una investigación de los costos y nosotros podemos evaluar el impacto de nuestra atención. El estudio aparece publicado, como les dije, en JAMA, y en la diapositiva ustedes ven el link a través del cual pueden descargarlo para aquellos que lo quieran. Las razones fundamentales hechas para este estudio tienen que ver con eventos adversos, aunque los eventos adversos medicamentosos son comunes, ocurren en el más o menos 0.7% de los pacientes hospitalizados, en que los líderes hospitalarios se muestran escépticos acerca del impacto financiero de estos estudios y de que se intenta injustificar la inversión en las intervenciones para reducir los eventos adversos medicamentosos. El objetivo del estudio era evaluar la utilización de recursos adicionales asociados al evento adverso medicamentoso, y se hacía en esencia 3 preguntas de investigación. ¿Cuál es la estancia hospitalaria adicional causada por un evento adverso medicamentoso? ¿Cuál es el costo total de utilización de recursos durante la estancia hospitalaria adicional? ¿Los intentos en reducir la incidencia de eventos adversos medicamentosos son costo efectivos? Este es un análisis de costos utilizando un estudio controlado en conjunto con un estudio de cohortes prospectivo. Los incidentes fueron detectados por reportes individuales hechos por enfermeras y farmacéuticas. Si el evento es reportado, la historia clínica es revisada y el evento seguidamente clasificado. Se recogieron datos de la estancia hospitalaria y los cobros obtenidos para estimar y analizar costos pertinentes al análisis. El estudio se realizó en el Hospital de Brigham and Women's con 726 camas y el Hospital General de Massachusetts con 846 camas, ambos en los Estados Unidos. Fueron 4.108 admisiones en 11 unidades médicas y quirúrgicas en un periodo de 6 meses. Dentro de este periodo y esta población se reportaron 247 eventos adversos medicamentosos, de los cuales 190 fueron examinados para calcular el costo. Los métodos se recogieron a través de 3 datos: recolección pasiva, con enfermeras y farmacéuticas reportando incidentes; recolección activa, con enfermeras de investigación solicitando información al personal con respecto a los eventos adversos medicamentosos 2 veces al día; y a través de la revisión de historias clínicas que hacían diariamente enfermeras de investigación. Los datos del paciente incluían datos demográficos, las aseguradoras e impacto del evento adverso durante la hospitalización, y las variables de los resultados se evaluaron con respecto a la estancia hospitalaria y el costo total de la atención.
El estudio mostró como hallazgos clave que la incidencia de los eventos adversos medicamentosos fue del 6%, de los cuales 28% se clasificaron como prevenibles, 57% como significativos, 30% serios, 12% como amenazantes para la vida del paciente y 1% fue clasificado como fatal, es decir, causaron directamente la muerte del paciente. La estancia hospitalaria aumentó en 2.2 días para todos los eventos y en 4.6 días para los eventos prevenibles. Los costos totales aumentaron por $3.244 por todos los eventos y en $5.857 para los prevenibles. El costo estimado en la proyección anual fue $5.6 millones por año relacionados con los costos de los eventos adversos asociados a la medicación. En conclusión, lo que este estudio nos muestra es que los hospitales pueden justificar el reservar recursos adicionales para desarrollar sistemas que reduzcan el número de eventos adversos medicamentosos prevenibles. Así se mejora la atención del paciente y se reducen los gastos relacionados con eventos adversos medicamentosos, y la investigación es factible siempre que un grupo recolecte información primaria acerca de eventos adversos y se tenga acceso a los datos de costos y recursos utilizados. Este otro estudio de Khan relaciona los costos que trae la infección nosocomial. Se hizo en Turquía, un estimado basado en los datos de un hospital universitario en los servicios de salud. De nuevo, ustedes ven el link para quienes quieren acceder a la totalidad del artículo. Un estudio de casos y controles en el cual se hacía un análisis en la identificación de costos. Los costos de las infecciones nosocomiales fueron estimados mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes que padecieron dichas infecciones, y los costos se compararon con los costos médicos de los pacientes en el grupo control. El objetivo del estudio era estimar el ahorro potencial en los costos que se podría lograr mediante el control de las infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalizados en Turquía. El estudio se realizó en el Hospital Universitario de Ankara, con una población, se hizo en el año 1994, y en ese año ese hospital tenía 871 camas y recibía 18.000 admisiones. Todos los pacientes admitidos desde marzo hasta mayo de 1994 fueron incluidos en el estudio. Se seleccionaron 82 casos basándose en la presencia de infección y registros médicos adecuados. Solo 56 casos de infección nosocomial pudieron ser apareados con 56 casos en el grupo control. Se incluyeron 5 casos más por falta de información de los costos. La información de los pacientes fue obtenida de sus registros médicos detallados durante este periodo de 3 meses. Un caso control se apareó con cada caso de infección nosocomial con el fin de comparar casos de infectados con no infectados. El apareamiento tuvo en cuenta variables como la edad, el género, si el paciente se encontraba o no en la unidad de cuidado intensivo y cuál era el diagnóstico principal. El diagnóstico y la edad fueron agrupados en categorías amplias debido a las limitaciones del programa de software. Los costos asociados con la infección nosocomial fueron estimados de la cuenta o el bill de cada paciente. Para los medicamentos de prescripción, los costos se estimaron con el precio del mercado. Para minimizar la variabilidad de los precios, el estudio evaluó todos los medicamentos de prescripción con un valor fijo, con un promedio de precio en medicamentos específicos en el periodo de tiempo de julio de 1994 a febrero de 1995. Los costos y recursos utilizados por categorías fueron estimados de los archivos médicos de los pacientes. Las categorías incluyeron costo de la cama en el hospital, procedimientos médicos, laboratorios, imágenes, antibióticos y otros insumos. Los hallazgos clave de este estudio fue que se presentaron 78 infecciones nosocomiales en los 56 pacientes. La infección del tracto urinario fue de lejos la más común de las infecciones,
siendo responsable por 1/3 de todas las infecciones nosocomiales. Cerca de 1/3 de los pacientes experimentaron más de una infección. La estancia hospitalaria promedio para un paciente infectado fue de 21.4 días, 4 días más que para el paciente no infectado. En promedio, el costo total de la estancia del paciente infectado fue de $2.243, un 22% más alto de los no infectados. Para pacientes con múltiples infecciones, el costo fue de $3.395, un 72% más alto en comparación con los pacientes no infectados, los cuales fue de $1.977. ¿Qué podemos nosotros concluir? Se encontró un ahorro sustancial en los costos del grupo control de los pacientes sin infecciones nosocomiales en Turquía. Por el alto costo y la gran utilización de recursos, los dirigentes hospitalarios deberían enfatizar en prevenir la ocurrencia de múltiples infecciones. Debido a la alta prevalencia, se puede alcanzar un gran beneficio con las reducciones de las infecciones del tracto urinario. Alrededor del 75% de los casos de infección nosocomial pudo haber sido prevenido adoptando pasos simples en el entorno hospitalario, como por ejemplo manejo adecuado de las sondas, como por ejemplo lavado adecuado de las manos. Se debe promover el regular reporte de los casos de infección y el entrenamiento de su equipo de trabajo para tener control en las cifras de infección. ¿Cuáles fueron las reflexiones del autor del artículo y las recomendaciones? Cuando se le preguntó si podía ser posible y aplicable esta investigación en países en desarrollo, él respondió sí. Sin embargo, cada país y su sistema de salud tiene sus propias características. Esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre y nunca olvidarlo, porque estamos haciendo investigaciones en países totalmente distintos, con culturas distintas, con personas distintas, con patrones nutricionales distintos, etc. Por lo tanto, estas investigaciones es muy importante adaptarlas al país donde se quiere hacer y a sus condiciones culturales. ¿Qué mensaje envía el autor del artículo para futuros investigadores de países en desarrollo? Dice, en países en desarrollo usualmente los registros médicos no son actualizados y además algunos pacientes cuentan con múltiples registros. Es importante al hacer la investigación asegurarse de que los registros médicos del paciente sean exactos. Este aspecto es muy importante porque no hay una verdad más fidedigna que la que se presenta en la diapositiva en términos de la dificultad que tenemos en nuestros países para asegurar los datos de los registros clínicos, incluso de los registros contables. Muy importante, involucrar a todas las personas interesadas. Este tipo de estudio es extremadamente sensible, especialmente para aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir hospitales y los profesionales de la salud. La idea es hacer un estudio donde se involucren en todos los estadios, tanto los administradores como los asistenciales, y que se busque consejos y sugerencias de las personas más expertas en el asunto. El estudio tiene un valor muy importante, es que vence barreras en términos de que uno de los más grandes obstáculos para poder desarrollar inversión para control de infecciones es convencer al gerente del hospital y al comité de control de infecciones en que la investigación será útil y demostrará beneficios en el control de la infección nosocomial, y que no debe verse solo como un esfuerzo para medir la calidad de la atención brindada por el hospital. En términos prácticos, no estamos haciendo una investigación simplemente para evaluar nuestra calidad, estamos haciendo una investigación para mejorar la salud de nuestra población. Lo cual nos permite concluir que se puede evaluar el impacto de las intervenciones en términos de resultados o procesos y la cultura de base. Para eso es necesario comprometer a los trabajadores de la salud con la selección e identificación de las medidas para evaluar la seguridad y el éxito de las intervenciones, y que las organizaciones deberían identificar unas pocas medidas para ser registradas sistemáticamente. Es decir, nosotros podemos identificar unos indicadores que periódicamente debemos vigilar
los hemos mencionado a lo largo de toda la presentación, y si nosotros evaluamos y esa posibilidad de implementación, lo logramos implementar y sistemáticamente, de manera planeada, continua, deliberada, le hacemos seguimiento a esos indicadores, haciendo un ajuste muy preciso de la razón, es decir, de cuál debe ser el numerador, cuál debe ser el denominador, quiénes se incluyen, quiénes no se excluyen, podemos nosotros tener al final una realidad visible y palpable de la seguridad de la atención que estamos entregando a nuestros pacientes. Podemos entonces ahora responder las preguntas. ¿Cuáles son los 3 elementos que señala Don Avilien para evaluar la calidad de la atención sanitaria? La respuesta era C, estructura, proceso, resultado. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de evaluación de un proceso? Medir si los médicos se lavan las manos antes de visitar a un paciente. ¿Qué evidencia podría convencer a un gerente de un hospital para invertir en seguridad? La respuesta es todas las anteriores, es decir, una intervención que incrementa la seguridad sin incrementar los gastos, unos pocos pasos que pueden mejorar la seguridad en varias áreas, una intervención que puede mejorar la seguridad y disminuir la estancia hospitalaria. ¿Cómo podemos saber si hemos aprendido de un error? Pues todo lo anterior es cierto, la respuesta correcta, es decir, lo podemos saber si hemos aprendido de un error evaluando la existencia de la política o el programa, evaluando si las personas conocen acerca de la política o el programa y observando directamente si el personal utiliza apropiadamente la política o el programa. ¿Cuáles de los siguientes son aspectos importantes de la seguridad, de la cultura de seguridad? La respuesta es todas las anteriores, es decir, trabajo en equipo, facilidad para hablar abiertamente sobre las preocupaciones de seguridad, actitud de los líderes acerca de la seguridad del paciente. Están allí las referencias con las cuales nosotros hemos hecho esta presentación el día de hoy. Recuerden hacer sus preguntas para mirar a ver si podemos contestar y tenemos tiempo algunas de ellas. Te dice una pregunta, las unidades de vigilancia activa de las infecciones no deberían ser los líderes para implementar guías de práctica clínica, evaluar las guías de práctica clínica, crear cultura y seguridad en este ámbito. Yo creo que la respuesta es que evidentemente las unidades de vigilancia activa de infecciones, entendiendo como los comités de infecciones, pues efectivamente son las que deben desarrollar las guías de práctica clínica al respecto de cómo prevenir las infecciones. Sin embargo, al interior de las organizaciones hay muchos otros procesos que es necesario, para los cuales es necesario implementar guías de práctica clínica, y deben ser las mismas personas que realizan estos procesos quienes desarrollen las guías, quienes evalúen o desarrollen el formato o el instrumento con el cual se va a hacer adherencia a la guía, y ahí a través del autocontrol sean ellos mismos quienes diseñen una manera de evaluar si se están adhiriendo a la guía o no. La mejor manera de hacerlo no viene desde la parte central, es decir, no concibo a alguien desde el nivel central evaluando una guía, más que las mismas personas que hacen los procesos evaluándose a ellos mismos si cumplieron o no cumpliendo la guía, dándose cuenta qué errores cometieron, y ellos mismos, que son los que hacen los procesos, implementando la mejora. Otra pregunta es, ¿los programas pueden ser evaluados con encuestas y darle seguimiento mediante indicadores? La respuesta es, evidentemente, los indicadores, la evaluación de los indicadores son un parámetro muy importante o una herramienta muy importante para definir cuál es la tendencia en el tiempo de una actividad o de un programa. Si nosotros encontramos los indicadores claros y precisos, podemos tener una realidad de cómo ese programa
se desenvuelve. Un indicador muy importante, por ejemplo, en cirugía es la adherencia a la profilaxis antimicrobiana. Si nosotros no tenemos ese indicador, pues no tenemos realidad, una percepción real de cómo estamos nosotros cumpliendo con un procedimiento o una práctica que evidentemente nos disminuye la posibilidad de tener infecciones del sitio operatorio, como lo dice el mismo indicador. ¿Cada cuánto se deben hacer observaciones con lista de cotejo al personal de salud? En las observaciones que se hacen directamente se debe tener mucha precaución. Primero, en que las personas no sientan o no se den cuenta que están siendo observadas. Segundo, estos son procesos dinámicos que se pueden hacer no necesariamente de una sola vez. Es decir, yo para observar si existe lavado de manos no puedo hacerlo un día específico en un tiempo determinado o en un espacio de tiempo determinado, pero mucho más importante que eso es continuamente en el día a día tomar algunos minutos del día para estar haciendo observaciones precisas o para estar haciendo evaluaciones precisas. Así que no existe la recomendación de cada cuánto hacerlo específicamente, y más bien eso nace de la cultura de cada organización. ¿Es recomendable el uso del reporte anónimo de incidentes en el proceso de evaluación de aplicación de las medidas de seguridad en la atención de pacientes? La literatura recomienda el reporte anónimo, sin embargo, los resultados del reporte anónimo y voluntario pues no son muy halagadores. La literatura reporta que cuando se hace de esta manera, los reportes no van mucho más allá del 6% o el 8% de lo que realmente ocurre. Cuando se han hecho estudios que comparan el reporte versus lo que realmente pasó a través de la evaluación de historias clínicas, pues no alcanza ni siquiera a ser el 10% del reporte. Así que creo yo que las organizaciones deben pensar en instrumentos que vayan mucho más allá del simplemente reporte voluntario o reporte anónimo para identificar cuál es la realidad de su servicio. La pregunta es, ¿cuál es el mejor método para evaluar la adherencia de las guías de práctica clínica, o existe alguna herramienta al igual que la lista de chequeo? No existe en la literatura un método específico que diga que ese es el método ideal con lo cual se deberían evaluar la adherencia a las guías de práctica clínica. Mi recomendación es que en una atención, por ejemplo, en la atención de un paciente con apendicitis en urgencias, existen varias cosas que evaluar. La primera es la atención del servicio de urgencias, en la cual todavía no interviene el cirujano. Cuando un paciente llega a un servicio de urgencias, el paciente llega con dolor abdominal, el paciente no llega diciendo que tiene apendicitis. En ese proceso de atención de la evaluación inicial y de la fase diagnóstica hay la guía de atención, por ejemplo, del dolor abdominal. Cuando ya se le hace un diagnóstico de apendicitis, inicia la guía de atención del paciente con apendicitis. De tal manera que nosotros deberíamos, en términos de diseñar un formato específico que evalúe la adherencia, deberíamos introducir en ese formato aquellos aspectos de la atención que la evidencia científica dice que debe hacerse. Por ejemplo, un paciente con dolor abdominal con una probable apendicitis debe tener dentro de su evolución, de su impacto o evaluación diagnóstica, un hemograma. Por lo tanto, la guía de atención, el instrumento, deberá evaluar si se solicitó o no se solicitó hemograma, y así sucesivamente, cambiando la atención o el parámetro de acuerdo al momento de la atención misma. Por ejemplo, cuando ese mismo paciente se opera y tenía efectiva una apendicitis, pues la guía de atención dirá si se utilizó el antibiótico adecuado o no para ese tipo de patología, etc. ¿Con qué herramienta puedo evaluar mejoras de percepción como el lavado de manos?
Yo creo que la mejor herramienta para evaluar el lavado de manos es la observación directa. Tenemos la inconveniente de que las personas, cuando se dan cuenta que las están observando, pues tienden a lavarse las manos por más tiempo de manera adecuada. Así que allí la recomendación es buscar la estrategia que nos permita hacer la observación por un externo, sin que sea adecuadamente entrenado en el cómo debe ser el lavado correcto, y que las personas no se den cuenta que ese externo los está observando. Muchos hospitales traen personas de otros servicios, por ejemplo salud ocupacional viene a evaluar parámetros de salud ocupacional, pero realmente lo que está esa persona de salud ocupacional es que ha sido entrenada en el lavado de las manos y obviamente vienes a observar el lavado de las manos. Si se olvida la pausa de seguridad, el time-out, antes de la incisión quirúrgica, ¿debo hacerla o debo aclarar que no se hizo? Esta pregunta es muy importante y yo creo que la respuesta es, eso depende según su cultura en su servicio, según las personas con las cuales usted trabaja, según los profesionales con los cuales está afrontando la implementación de la lista de chequeo. De acuerdo a eso, usted tomará la mejor medida, sin olvidar nunca que el proceso de cirugía es un proceso dinámico, es un proceso que es donde lo clínico trasciende en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, y una vez usted entienda cuál es la mejor vía, pues pasará a implementarlo. Puede ser que de acuerdo a su hospital, pues la mejor vía sea hacerlo antes, parar el procedimiento hasta que no se haga, no arrancarlo, o puede ser que la mejor vía sea al final llamar a las personas y recordarles la necesidad de hacerlo. Quiero agradecerles mucho su atención por estar acá, espero haber sido útil para su conocimiento. Les recuerdo la próxima sesión está a la misma hora en sus países, por favor no se la pierdan. Muchas gracias, que tengan buen día.